estimados amigos. Como saben, desde el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, tenemos un compromiso firme con la formación gremial. Es una primera aproximación dentro del canal Epistemidosa. Llevamos ya varias semanas poniendo a prueba el conocimiento o verdad absoluta en el sentido platoniano del término, de lo ya contrastado con evidencias demostrables y científicamente probadas. Sin embargo, y como no podría ser de otra manera, aplicamos una simbiosis de libertad de cátedra a los expositores en los que la dosa y su definición del conocimiento, la subjetividad pero empírica evidencia, pueda convertirse en última instancia en episteme universal con sus alocuciones. Queremos seguir profundizando en el aprendizaje gremial y a partir de esta semana incluimos y anexamos otro nuevo canal en el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law. DICTOC son monográficos ad personam, por tanto, con disertantes fijos y temáticas específicas como los derechos humanos, la ética, la justicia constitucional, el derecho internacional y otras materias que irán ensanchando el Legal Thinking Based Learning, enfrentando nuevos desafíos a través del pensamiento crítico y el pensamiento creativo y el aprendizaje a través de las disertaciones de nuestros ilustres ponentes. Esperamos que este apotegma se convierta en entendimiento independiente, incentivando el aprendizaje profundo y relacionando ideas y conceptos con mayor facilidad. Por el camino, además de incidir en un pensamiento crítico y creativo que entendemos que mejorará la inteligencia emocional y las actitudes globales en beneficio de la comunidad legal internacional. Muchas gracias y salud, mucha salud. Breve resumen del currículum vitae del Dr. Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Egresado con mención de felicitaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una tesis sobre Derecho Internacional del Mar y con una maestría en Relaciones Internacionales y Comercio en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, IPEDIRI. Presidente del Instituto Peruano de Derecho del Mar, IPEDEMAR. Vicerrector de Asuntos Exteriores del Instituto Internacional de Gobierno, IGOV. Exdecano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Internacional del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, 2018 a 2019. Ha sido el primer director de una escuela de relaciones internacionales en la Universidad Peruana. Miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Miembro de número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Consejero y presidente del Comité de Integración de la Federación Interamericana de Abogados. Observador internacional en las elecciones parlamentarias en Venezuela, 2015, y del plebiscito por el Acuerdo de Paz en Colombia, 2016. Fue jefe de la delegación de la Academia Diplomática del Perú en viaje de estudios, 2008. Experto en áreas de conflictos por el Instituto Internacional Histadrut de Tel Aviv, Israel. Es profesor de Política Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y profesor de Derecho Internacional en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, en Río de Janeiro, Brasil en 2014. Recibió la máxima condecoración Vicente Morales y Duárez del Ilustre Colegio de Abogados de Lima por su aporte a la ciencia del derecho, 2017, y recientemente ha sido incorporado a la Asociación de Juristas de Iberoamérica con sede en Madrid, España. Cuenta 5 grados de doctor honoris causa, 4 en Perú y 1 en el extranjero. Ha sido condecorado con la Medalla Ejército del Perú, del Glorioso Ejército Peruano, 2018. Ha sido internacionalista del año en el Perú en los años 2010 y 2014. Ostenta la máxima condecoración Vicente Morales y Duárez del Ilustre Colegio de Abogados de Lima por sus grandes aportes al derecho de la delimitación marítima en el juicio del Perú con Chile en la Corte Internacional de Justicia. Ostenta la alta membresía de profesor honorario del Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú,
CA en 2016, y docente del año en la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú y en la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas del Perú en el 2014. Tiene 6 libros publicados y es columnista de la página internacional del emblemático diario Correo de Perú. Es conferencista internacional, habiendo expuesto como petitioner en la Cuarta Comisión sobre Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, 2018, y como ponente principal ante la Academia del Reino de Marruecos, en Rabat en 2018. Finalmente, hace muy pocos días, ha incorporado como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República del Perú. Muy buenas noches, amigos de todo el Perú y de otras partes del mundo. Una vez más agradeciendo al Comité Euroamericano de Derecho Digital por la invitación que me ofrece para cada lunes de este mes de junio ofrecerles a ustedes algunos temas importantes en coyuntura sobre el derecho internacional, las relaciones internacionales, la política internacional y todo lo que tenga que ver con el mundo fuera de las fronteras nacionales, el mundo de la externalidad internacional. Entonces, en esta ocasión voy a referirme, como se ha anunciado, a las organizaciones internacionales y a los organismos internacionales, que no son lo mismo, y de modo particular vamos a referirnos también a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que hoy cobra enorme importancia, atención, gravitación como consecuencia de lo que está viviendo el mundo, que es la pandemia, de manera que la salud está en juego y hay una focalización política, cómo no, por los diversos actores internacionales sobre la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pero digamos, comencemos evaluando, diciendo qué cosa es una organización internacional, de dónde deriva su aproximación histórica, para luego llegar al presente con la OMS. En primer lugar, es importante señalar que en el campo del derecho internacional, que es una de las ramas de la ciencia del derecho, el derecho tiene muchas ramas: derecho civil, derecho penal, derecho laboral, derecho tributario, derecho mercantil, societario, derecho internacional privado, derecho internacional público, que tiene que ver con las interacciones, los procesos que se producen en el sistema internacional con una enorme carga jurídica, porque lo que acontece en el sistema internacional produce naturaleza de actos jurídicos y efectos jurídicos. El mundo en el que vivimos es un mundo que no está anarquizado, todo está debidamente interconectado. ¿Y qué lo interconecta? Pues la norma jurídica, que es una garantía internacional. Si no hubiera ley, así como en el derecho interno existen mecanismos jurídicos como el Código Penal, el Código Civil, la Constitución Política, que es la norma más importante del sistema jurídico interno de un Estado, en el derecho internacional, más allá de las fronteras nacionales, también hay una regulación jurídica normativa de un régimen internacional que tiene que ver con el mantenimiento de una sociedad internacional ordenada. Y a eso se llama, evidentemente, un sistema jurídico internacional. De manera que en este conglomerado de actores visibles en el globo, no todos los actores, vamos a abocarnos a ello en esta oportunidad, sino a los que tienen la calidad de ser sujetos del derecho internacional. ¿Qué es ser sujeto del derecho internacional? Pues es tener capacidad
para ser aprehensible de derechos y de obligaciones, de prerrogativas, facultades y de actos obligacionales. Esos actores internacionales que tienen esa condición, esa calidad son, en primer lugar, los estados, que son los sujetos clásicos del derecho internacional. Son los sujetos preeminentes, más importantes históricamente y políticamente, sobre los que se construye toda la sociedad internacional y que en algunas otras conferencias ya he referido que tiene un gran punto de evolución en la Paz de Westfalia de 1648, que estableció la dinámica estructural de lo que se entiende en la ciencia política y en las relaciones internacionales por Estado, es decir, una sociedad jurídicamente organizada. Del Estado no vamos a desarrollar, a referirnos y a entrar en profundidad en esta ocasión. Hablemos de otros sujetos del derecho internacional, que son las organizaciones internacionales, que también tienen derechos y obligaciones, también tienen prerrogativas, también tienen un rol internacional. En tercer lugar están, como no, los movimientos de liberación nacional, aquellos grupos humanos que quieren, controlando un espacio territorial, alcanzar una condición, una cualidad autonómica e independiente para regir sus destinos por ellos mismos. Y estos movimientos de liberación nacional, por ejemplo, en su momento, la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, esa lucha intestina por lograr ser un proceso liberador que lo convirtiera en Estado, hoy es un Estado, Palestina ya no es OLP, pero pasó por ese tracto. Los kurdos que están en Siria, que se encuentran en Irak, que están en Turquía, el famoso ideal nacional del Kurdistán, por ejemplo, también. Luego los grupos beligerantes también son sujetos del derecho internacional, pueden producir efectos jurídicos. Los grupos beligerantes, aquellos que se levantan en armas, con el único objeto de alcanzar el poder para quitárselo a quien lo usurpa, porque quieren el poder, porque resulta que las circunstancias sociohistóricas no están acordes con los principios que ellos están buscando emular para alcanzar esa dinámica de control político-social. Por ejemplo, los sandinistas, el grupo sandinista que fue reconocido por el Pacto Andino en 1979 y que luego llegan al poder en Nicaragua, como no, ahí está Daniel Ortega en ese tiempo, que luego por un lapso de 10 años dejó de ser presidente y ahora sigue gobernando en Nicaragua, más allá de las circunstancias que podríamos hoy día calificar el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, que no voy a entrar tampoco allí, pero son grupos beligerantes, son grupos guerrilleros. Y los grupos guerrilleros, de los que hablaré en otro momento, de este conglomerado de sujetos del derecho internacional, no son grupos terroristas. O mejor dicho, los grupos terroristas no son grupos guerrilleros. Digámoslo de esa manera. Por ejemplo, en el Perú, Sendero Luminoso no es una guerrilla. Como muchos han querido decir, por ausencia, por desconocimiento y hasta por confusión o por una adicción injustificable. Sobre todo en mi país, donde algunos han dicho, dramáticamente para el discurso jurídico-político que Sendero Luminoso es una guerrilla, cuando no lo es, sino un grupo terrorista, es decir, en el ámbito de la delincuencia. Y también, por ejemplo, otros sujetos del derecho internacional, la persona humana, la persona misma, el ser humano, que es el actor excepcional, extraordinario, sin el cual no habría ni Estado, no habría Movimiento de Liberación Nacional, no habría organización internacional, no habría nada, porque el hombre es el que le da vida a todo. Y hay más otros sujetos del derecho internacional que algunos descodifican, que la doctrina no termina de ponerse de acuerdo, pero allí están,
las transnacionales, las ONGs, etcétera, etcétera. De todos estos sujetos del derecho internacional, ahora nos vamos a referir solamente a una. Es el caso de las organizaciones internacionales. Entonces, primero tendríamos que decir de manera conceptual que una organización internacional es un sujeto del derecho internacional, repito, insisto, porque tiene deberes y derechos, porque tiene prerrogativas, porque puede producir una consecuencia jurídica por sus actos. Pero, ¿cómo surgen ellos? No surgen de la nada. La única manera en la historia para que pudieran tener vida propia es porque los estados la han creado. Los estados en la sociedad internacional, históricamente, se relacionaban directamente entre ellos, porque de eso es vieja la diplomacia. La diplomacia es tan antigua como la propia interacción humana al lado del poder en la historia. Y los estados se vinculaban entre ellos. Y esas vinculaciones a veces no eran vinculaciones con consecuencias positivas. Lo que quiero decir es que esas vinculaciones estatales, como eran directas, producían choques, fricciones. Y esos choques o fricciones han desatado lo que en la comunidad internacional se ha entendido siempre como una sociedad internacional forjada en el conflicto. Más de 2000 años por hablar del sistema internacional de Occidente, con el nacimiento de Jesús de Nazaret a partir del año 1, etc. Pero mucho tiempo más. Larga data en la historia internacional de que las relaciones entre estados interestatales han sido de conflicto. Han habido, evidentemente, algunos procesos en el sistema internacional pretérito, como por ejemplo la Confederación de Delfos en la estructura del Peloponeso, en los tiempos macedónicos y posteriores a Macedonia, en Grecia y todo lo que fue la estructura del Peloponeso y la balcánica. Allí había algún nivel de conciencia inicial, germinal, de lo que era una reunión internacional. Sin embargo, el segundo momento de la historia que realmente nos presenta una conciencia de que los estados tenían que reunirse para ventilar asuntos internacionales, lo acabo de decir recientemente en una conferencia el sábado 13, hace 2 días, aquí en Lima, sobre el Congreso de Viena, cuando desarrollaba y decía que los monarcas caídos por la Revolución Francesa y asfixiados por Napoleón Bonaparte buscaban todos ellos una ratio para conseguir otra vez el statu quo de monarcas absolutos. Pues se reúnen en Viena y esa reunión de Viena promovió un acto de acuerdos de la Sociedad Internacional Europea de carácter diplomático. Surge el concepto de una cumbre internacional, de una reunión internacional que no había antes. Es verdad que se reúnen para acabar con el sistema napoleónico y asegurar que para ellos volviera y para siempre las monarquías absolutas, pero eso no prosperaría más con la aparición del liberalismo y del nacionalismo. Pero la conciencia de que debían reunirse para ver asuntos internacionales quedó allí graficado en el famoso Congreso de Viena de 1815 en Austria. De allí hasta solamente producido la primera conflagración bélica internacional que registra la historia de carácter ecuménico, ciclópeo, fue la Primera Guerra Mundial, 1914, el asesinato del archiduque en Sarajevo, Francisco Fernando y su esposa,
y el advenimiento de una guerra hasta 1919 que culmina con la firma del Tratado de Versalles. Por primera vez una conflagración de ese alcance hace que los estados se reúnan y den a luz a lo que sería la primera organización internacional que registra el sistema internacional. Estoy refiriéndome a la Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, que por cierto, en la medida en que no estuvieron los actores visibles, hegemónicos como Estados Unidos, y poco a poco fueron saliendo de ella otros países, el Perú, que también integró, pues también salió de ella, como muchos otros países, se quedó sin piso, y sin piso y sin peso, porque vino luego la Segunda Guerra Mundial, pues la Liga de las Naciones desapareció. Enseguida, por esa circunstancia anterior, devino la Segunda Guerra Mundial, una conflagración bélica de estructuras no imaginadas por la sociedad internacional, más de 75 millones de muertos durante los años de la guerra, que fueron 6, evidentemente trastocó el sentido y el sentimiento colectivo de la unidad planetaria en torno de la paz que buscaba la Liga de las Naciones, y por esa razón es que en la reunión que tienen en Yalta, el triunvirato de las hegemonías del sistema internacional en ese momento imperante, es decir, Estados Unidos de América, la Unión Soviética y el Reino Unido, en las personas de sus presidentes Roosevelt, Stalin y el primer ministro inglés Winston Churchill. ¿Para qué? En Yalta, es decir, en la misma Crimea, la península de Ucrania, anexada en el 2014 de manera ilegítima, contrariando al derecho internacional por la Federación de Rusia, en manos de Vladimir Putin, que por cierto a la fecha lleva ya cerca de 22 años en el poder. Y en esa reunión, de Yalta, se configura lo que sería la Organización de las Naciones Unidas, creada en junio del año 1945. Yalta fue en febrero de ese año y establece las bases de lo que sería la organización internacional más estelar, la vedette de las organizaciones internacionales, que es las Naciones Unidas, y a partir de allí entonces el mundo empieza a crear la idea de la necesidad de que las organizaciones internacionales sean parte del sistema internacional, de manera que las organizaciones internacionales con vida propia, realmente, si tenemos que hablar de ellas, la conciencia histórica es reciente. Siglo XIX, Convención de Viena, Congreso de Viena, y luego, en el siglo XX, la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas. Es reciente. ¿Y cuál fue el objeto central? La naturaleza volitiva que produce el acto creativo por los estados de las organizaciones internacionales. En primer lugar, habíamos dicho de que la sociedad internacional entre estados, como justamente esas relaciones estaban entre la fricción y la cordialidad, primó y mucho el conflicto. Por eso hubo las 2 guerras mundiales y muchas otras guerras en el pasado que han graficado el sistema internacional. Las organizaciones internacionales, cuando surgen, tienen un enorme espíritu de neutralidad. Los 2 estados ya no entran en fricción de la manera habitual, ordinaria y regular como en el pasado, porque en el medio está la organización internacional que va a crear marcos de relacionamiento. Ya no es directo, sino a través de una organización internacional que fue una derivación de los estados. En consecuencia, decía al comienzo que las organizaciones internacionales han emanado históricamente del seno, de las entrañas del propio Estado. Y así fue.
Porque los estados que son soberanos, que es una calidad intrínseca que solamente tienen los estados, pues los estados se ponen de acuerdo en un acto convencional como sucede en el sistema internacional y todos y cada uno de ellos van a ceder una porción de su soberanía, todos, a la creación de una organización internacional para darle primero vida propia, que no dependa de los estados. Y esa vida propia sin soberanía. Esto es muy importante porque que cedan soberanía, que cedan poder, no significa que le van a dar cada uno una cuota de soberanía, un poquito de la soberanía estatal, es sumatoria, entonces la organización internacional también tiene soberanía. No, las organizaciones internacionales no son soberanas. No tienen la naturaleza histórica de los estados. Surgen de ellos justamente con el criterio de neutralidad, de imparcialidad y de equilibrio. Equilibrio para que la paz sea una garantía internacional. Entonces, las organizaciones internacionales se ponen en el medio, coordinan, hacen trabajos de coordinación con los estados y de cooperación con los estados y se vuelven en instrumentos, en entes visibles con capacidad realmente para promover y generar un estándar de paz internacional que finalmente ha sido el objeto de las grandes organizaciones internacionales como lo dice en la Carta de San Francisco que firmada por el Perú el Probo, gran ex canciller del Perú e internacionalista, el mayor de la historia peruana, Alberto Ulloa Sotomayor, firmante de la Carta de San Francisco, y que cuando fuera para firmarla, dejara en San Marcos a su discípulo, a su asistente de cátedra, nada más y nada menos que Andrés Aramburu Menchaca, con los años otra enorme figura del derecho internacional peruano. Mi promoción en San Marcos se llama Andrés Aramburu Menchaca, a quien rendimos homenaje, exdecano del ilustre Colegio de Abogados de Lima, que ya está en el cielo, y que fue una de las grandes luces del derecho internacional. Andrés Aramburu Menchaca, fíjense esa enorme cuota. Entre Alberto Ulloa Sotomayor, la grandeza del derecho internacional peruano, que fuera presidente de la histórica y centenaria Sociedad Peruana de Derecho Internacional hasta su muerte, y luego su discípulo Andrés Aramburu Menchaca. Esa carta, la Carta de San Francisco, fue una carta muy importante porque allí se estableció que el objeto de la organización era el mantenimiento de la paz. Todas las organizaciones internacionales que hemos visto en el proceso histórico tienen como fin último, casi como una ontología del ser, el mantenimiento de la paz, del equilibrio, de la estabilidad internacional, de lo que significa una sociedad donde debe imperar un statu quo de tranquilidad internacional. Entonces, las organizaciones internacionales surgen así, sin soberanía. Por esa razón es que los estados ante las organizaciones internacionales no tienen representación de embajada. Yo he visto algunos medios y alguna nomenclatura que dice que el embajador del Perú ante las Naciones Unidas, incorrecto. El embajador del Perú ante la OEA, incorrecto. Errado. El Perú no tiene embajador ante la ONU, ante la OEA, ante la OMI, ante la OMS, ante nada. Porque los embajadores son los representantes plenipotenciarios extraordinarios de un estado en otro estado. Lo que el Perú tiene son representantes permanentes. Lo que pasa es que la confusión se produce cuando el representante permanente del Perú tiene la categoría diplomática, por ejemplo, en el servicio diplomático peruano, la máxima categoría es la categoría de embajador. Entonces, lo correcto es decir que
el representante permanente del Perú es el embajador del servicio diplomático peruano, el que fuera. Pero no es que el Perú tenga un embajador ante una organización internacional. Se tiene solamente representantes, porque los embajadores solamente son para las misiones diplomáticas. El Perú tiene, en esta parte es muy importante decirlo, en el sistema internacional, la movilidad de su estrategia planetaria en el ámbito de la política exterior que dirige el jefe de Estado, el presidente de la República, es las misiones diplomáticas o embajadas, los consulados, que son las representaciones administrativas, las embajadas son representaciones político-diplomáticas, los consulados, que son representaciones administrativas, y las representaciones permanentes, que es lo que estamos tocando el día de hoy. Y en el solamente caso de las embajadas es que tenemos representantes ante estados que se llaman embajadores. Muy bien. Decía en consecuencia que las organizaciones internacionales no tienen soberanía. La Unión Europea, aprecio mucho al representante de la Unión Europea cada vez que hemos tenido en el pasado oportunidad de conversar con el anterior y con el de ahora, pues nos hemos saludado. Decir que no hay embajador de la Unión Europea, ni tampoco tenemos representante, un embajador ante la Unión Europea. De la Unión Europea, que es un bloque económico que tiene las características, sí, en el fondo, de una organización internacional con vida propia, etcétera, pero que es una unidad fundamentalmente de carácter económico en el seno de los países de la Unión de Europa, lo que tiene es un representante permanente. Y del Perú hacia ella también un representante permanente. Entonces quería subrayar una vez más, porque a veces confundimos y creemos que ante las organizaciones internacionales pues tenemos embajadores, cosa que no es correcto, no es acertado, y en el mundo de la diplomacia, en el mundo del derecho internacional, pues hay que decirlo siempre. Las organizaciones internacionales tienen vida propia. ¿Qué significa que tenga vida propia? No obstante que han sido creadas por el poder que le da cada estado, no dependen de los estados. Tienen vida propia, no solamente autónoma, sino independiente. Es una unidad que las hace distintas de los estados, porque incluso pueden interactuar con otros sujetos del derecho internacional. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, que se refería a los tratados propiamente dicho que firman, que concuerdan los estados, también establece que estos tipos de acuerdos, de pactos, en los que hay pacta sunt servanda, fiel cumplimiento de la palabra empeñada, pues también alcanza a los demás sujetos del derecho internacional, como las organizaciones internacionales, los movimientos de liberación nacional, los grupos beligerantes, la persona humana misma, las transnacionales, etcétera, etcétera. Tiene en consecuencia esa capacidad de poder actuar, de poder relacionarse y de poder crear estas vinculaciones jurídicas por el jus tractandi. Es decir, esta capacidad de poder firmar tratados con una enorme diferencia, como dice Fabián Nova y Luis García Corrochano en su monumental obra sobre derecho internacional público, que a todos mis alumnos siempre digo deben de comprarse todos los tomos, que es lo mejor que existe en estos últimos años escrito en la literatura jurídica peruana,
sobre derecho internacional público, al señalar ambos de que cuando nos referimos al jus tractandi, en el caso de las organizaciones internacionales, esta solamente puede derivar de un tratado y no como por ejemplo pasa con el Estado, que en la gran cantidad de los acuerdos hay una carga de la costumbre internacional, esto que promueve la opinio juris, la idea de que por la costumbre se obligan los estados o los actores internacionales, y que es muy importante tener presente a la hora de entender cómo los estados se vinculan, pues las organizaciones internacionales tienen jus tractandi solamente porque lo establece como prerrogativa el tratado constitutivo, que a ellas le dan vida, no como los estados, sino a partir de un instrumento jurídico. Si el instrumento jurídico, por ejemplo la Carta de la ONU, dice de manera explícita en sus artículos que tiene la ONU capacidad de firmar tratados, porque lo dice el acuerdo. No por la costumbre internacional, como sí tienen los estados esa capacidad de establecimiento internacional, de relaciones con conexiones de responsabilidad, de ida y vuelta, lo que se llama en el derecho internacional la responsabilidad internacional. En segundo lugar, pegado a tener vida propia, es que las organizaciones internacionales son el resultado de un acto convencional. ¿Qué significa que sea un acto convencional? De un acuerdo. No hay organización que sea la consecuencia del azar. Son la consecuencia de las vinculaciones entre los estados que se reúnen, como en el Congreso de Viena, que se reunieron para un propósito y un objetivo en la sociedad internacional del siglo XX, fundamentalmente ya cuando se forman las organizaciones estructuralmente válidas del sistema internacional. Los estados lo hacen porque quieren concretamente objetivos que cumplir, justamente para el mejor relacionamiento internacional. Entonces, las organizaciones internacionales son el producto, la consecuencia del acto convencional, del acto acordado por los actores visibles. Y esta calidad de ser una consecuencia de los estados le da entonces una vida propia. Tienen que tener vida propia. No sería posible que una organización internacional tuviera que darle cuenta al Estado. Rompería la naturaleza del sistema internacional, que dice que todos los actores, los sujetos, están en una relación de horizontalidad, es decir, una relación plana, donde uno no es más que el otro, y donde la única garantía para todos, para que puedan convivir en el sistema internacional anárquico, donde no hay una autoridad central, es que por esa horizontalidad sean todos en sus relaciones iguales jurídicamente. No digo políticamente, ni digo económicamente, ni digo militarmente, ni digo geopolíticamente, ni tampoco digo estratégica en todos los ámbitos que pueda derivar de ejercicio de un poder superior. El derecho internacional es la única garantía de esa igualdad que le permite a las organizaciones internacionales establecer vinculaciones con estados. Entre las propias organizaciones, la ONU puede firmar un convenio o un acuerdo con la OEA, ¿cómo no? Y estas relaciones son relaciones de un nivel muy importante en el tracto internacional. Una organización internacional puede tener una vinculación con un movimiento de liberación nacional. Un grupo beligerante lo puede hacer con un Estado. Es decir, todos los sujetos del derecho internacional se vinculan entre ellos porque tienen reconocimiento internacional y en consecuencia todos tienen lo que se denomina en el sistema internacional
la calidad de vida propia. Pero las organizaciones internacionales también tienen, y esto es lo que le da pervivencia, vida propia con estructura funcional. No son el azar de un acto convencional que se disparan cada uno por su lado. Las organizaciones internacionales tienen por lo general un eje central de gobernanza para el mejor desarrollo de sus actividades, que es normalmente una asamblea. Yo hablaré de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que por ejemplo tiene una Asamblea Mundial de la Salud, tiene un consejo ejecutivo y las organizaciones internacionales tienen una Asamblea General y tiene un presidente de la Asamblea General cada vez que se reúnen, como le pasa a las Naciones Unidas, y tiene un actor funcional que es el secretario general, que es la máxima autoridad administrativa del foro político, que es una cosa distinta a la autoridad, digamos, la presidencia político-diplomática que la tiene el presidente de la Asamblea General. Por ejemplo, en 1959 fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, nada más que y nada menos que el eminente Víctor Andrés Belaúnde, uno de los más importantes diplomáticos del siglo XX de nuestro país. Entonces, las organizaciones internacionales tienen órganos, tienen una estructura, tienen un nivel de relacionamiento importante, pero además tienen algo que los crea, les da esa posibilidad de mantenimiento. Es decir, las organizaciones internacionales cuentan con un presupuesto, y este presupuesto que deriva además de un financiamiento que le dan, que le conceden, que le otorgan los estados. Los estados le dan vida a las organizaciones, pero tienen que mantenerlas, si no, ¿cómo podrían subsistir? Las organizaciones internacionales no son empresas que producen para luego autofinanciarse, no. Son los estados que tienen que hacer derivados, eyecciones anuales o bianuales, según corresponda, para que la organización internacional pueda solventar sus tareas funcionales y cumplir con sus objetivos estatutarios. Por ejemplo, yo trabajé en 4 años en la Comisión Permanente del Pacífico Sur, una organización regional que coordina las políticas marítimas de Perú, Chile, Ecuador y Colombia, que estuvo su última ratio itinerante en el Perú, era secretario general, en ese entonces un peruano, el embajador Nicolás Roncagliolo Higueras, uno de los diplomáticos peruanos que más y mejor ha conocido el derecho del mar en los últimos años, con un elevadísimo nivel técnico y político de aprehensión de las políticas marítimas en la región. Pues la Comisión Permanente del Pacífico Sur recibe, hasta ahora que ya no tiene sede itinerante, sino una sede permanente que se encuentra en Ecuador, en Guayaquil, de los 4 países que anualmente tienen que solventar con dinero contante y sonante el mantenimiento de la organización. Le pasa a todos, le pasa a la ONU, le pasa a la OEA, le pasa a cuanto organización internacional pueda existir en el sistema internacional. Y las organizaciones internacionales, en consecuencia, teniendo vida propia, teniendo un financiamiento y un nivel de solvencia, como es un presupuesto, pues pueden realizar las tareas que realmente motivan su existencia. Hay algunas organizaciones que en el camino pueden extinguirse o desaparecer, por ejemplo, que lo diga la fecha de la caducidad de una organización internacional. Eso es una posible consecuencia que se puede producir, o porque los estados dejen de otorgar dinero, dejan de darle subvención,
es evidente que la extensión de la organización cobrará cada vez más realidad, o porque haya un acto volitivo, los estados decidan retirarse de la organización, la dejan sin piso y se mueren las organizaciones internacionales. En realidad, las organizaciones internacionales que tienen un marco de acción propia en el fondo, ese nivel de dependencia monetaria, económica, para algunos teóricos, no les ha permitido esa libertad como la tienen los estados para poder desarrollar muchos de los objetos que tienen en ciernes, como por ejemplo, la gran mayoría de ellas, el ACNUR, por ejemplo, trabaja mucho el tema humanitario, que es una regla de la sociedad internacional de sensibilidad con las personas que están en la calidad de refugiados. Muy bien, entonces, visto estos elementos, hablemos un poco de la organización, de la Organización Mundial de la Salud, que no es una organización internacional. Es decir, tenemos que ahora referirnos a la diferencia que existe entre una organización internacional y un organismo internacional. No es difícil descubrirlo en la medida en que el organismo internacional constituye un bracito del tronco que se llama Organización Internacional. Ese bracito es que es una agencia dependiente de la Organización Internacional, que no es dependiente de nada, sino que sí es independiente. Ese organismo internacional, que es una derivación que pertenece y depende funcionalmente, estructuralmente, puede tener vida constitutiva, pero es una emanación de la organización, la convierte en un bracito que se llama organismo internacional. Entonces, el organismo internacional es la parte de un todo que se llama Organización Internacional. Mientras la Organización Internacional tiene a un secretario general, como la, digamos, autoridad visible, etc., el organismo internacional tiene un director general. Miren ustedes las diferencias para entender cualitativamente lo que significa la presencia de una y de otra en el sistema internacional. Las Naciones Unidas, que es una organización internacional, tiene más de 18 agencias u organismos internacionales desde que ha sido creada en 1945. En la Organización Mundial de la Salud, que existe desde el 7 de abril de 1948, justamente el día en que se decide crear el Día de la Salud Mundial, el Día Mundial de la Salud, configurada la salud como ese bienestar total, físico, psíquico, social del ser humano, y no porque solamente esté libre de enfermedades, sino que tenga una garantía completa de su estructura biopsicosocial de bienestar total. Pues con ese día pletórico y simbólico fue creada la Organización Mundial de la Salud. Hoy día tiene más de, están con oficinas en más de 150 países. Fíjense ustedes, la OMS tiene más de 7,000 funcionarios en todas sus oficinas en los 5 continentes, porque están divididos por regiones en diversas partes del mundo. Y tienen presupuestos realmente importantes que hasta hace poco, como ustedes saben, Estados Unidos de América le daba una subvención que llegaba a los 450 millones de dólares. Fíjense ustedes, era en definitiva el país que más ha venido solventando a la Organización Mundial de la Salud. Una sede principal, como sabemos, en Ginebra, y con el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, que
ha sido últimamente el foco de la atención internacional en la medida en que la OMS como organismo internacional, para algunos cuestionado por algunas movidas de actuación internacional de su director general, que luego de que Estados Unidos le retirara los apoyos de subvención, se acercó a China, que le da anualmente 44 millones de dólares como subvención. Fíjense, de 420 Estados Unidos, China le da 44 millones. En muchos otros países también dan dinero. Y entonces, claro, cuando uno mira eso y la OMS decide y establece que solamente se va a fijar en investigaciones que deriven de las ratios que ellos mismos están eligiendo y decidiendo, y no de lo que quiera decirle la comunidad internacional, y que no tengan niveles de exigencia como por ejemplo se le pide a la OMS respecto de China para determinar si tiene o no niveles de responsabilidad sobre la diseminación del coronavirus o COVID-19. Evidentemente todo esto crea un marco de subjetividad en el tratamiento de la OMS, porque la razón central de ella es históricamente no olvidar su carácter imparcial, de neutralidad, de equilibrio, sin buscar más bien las polarizaciones. Sin embargo, no solamente se trata de ello, porque los países, las potencias, tampoco pueden intimidar a un organismo internacional, y mucho menos a la Organización Mundial de la Salud, que en estos momentos está en la mirada de toda la comunidad internacional, a la luz de lo que estamos viviendo por una pandemia del coronavirus que nadie creyó que iba a pasar. De manera que la Organización Mundial de la Salud en estos momentos, a mi juicio, debería ser más científica que política. Debería ser mucho más científica que cualquier otra pretensión, y soslayar, dejar a los costados, no involucrarse en dinámicas de las pugnas internacionales entre los actores visibles más importantes, sea por un tema económico o un tema ideológico. Lo que tiene que hacer una organización internacional u organismo internacional es convertirse en una pulcra organización que solamente cumpla su cometido, cuál es el tema de la salud planetaria, de la salud mundial, sobre todo en un mundo en el que el número de muertos y el número de contagiados se ha convertido en una pesadilla planetaria desde que comenzó el coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China. La OMS es verdad que debería contar con el mayor apoyo político por parte de los estados y no solamente económico, porque hay que empoderar a la organización, al organismo que hoy está abocado al salvamento de la sociedad internacional. El tema de la agenda primigenia y única que a mi juicio debería primar en las acciones de la OMS debe ser el tema de la vacuna. Y para eso es muy importante que la Organización Mundial de la Salud, con su director general, se concentre en toda la perspectiva y en todo el trabajo de protocolo que va a significar la dación, el encuentro, el descubrimiento final de una vacuna contra la pandemia, contra el COVID-19. Este acto protocolizado tendrá que diseñarlo, a mi juicio, le es una competencia a la Organización Mundial de la Salud. En estos momentos, gran cantidad de países en el sistema internacional están abocados
en esta carrera científica por encontrar la vacuna. Los que están muy adelante, los que están muy avanzados, ya lo sabemos, y con ellos las grandes empresas farmacéuticas y los grandes laboratorios que quieren evidentemente conseguir la vacuna que salve al mundo. Todos la quieren, en consecuencia la demanda mundial se va a acrecentar hasta las nubes y esta acumulación de ansiedad colectiva planetaria pues debe ser, a mi juicio, directamente tratada, protocolizada, no digo regulada, porque los organismos internacionales no tienen capacidad de regulación, porque no tienen capacidad imperativa, porque no tienen jus imperium, porque no tienen capacidad para emitir leyes como las tiene el derecho interno de un Estado, pero sí pueden promover que los Estados lleguen a consensos y acuerdos, y eso se llama tratados, y eso se llama pacta sunt servanda. Y el objeto de la OMS, en mi juicio, en esta etapa, deberá ser encontrar una fórmula para que el consenso de los países, sobre todo de los países que están más involucrados en la parte científica porque cuentan con mayor presupuesto, es diseñar una estrategia que diga y consagre que la vacuna que se encontrará, estoy persuadido de ello y tengo mucha fe en que eso llegará, no sé si pronto, pero sí que va a llegar, considera la vacuna como un bien público, como un bien común planetario, como un bien común internacional, como un bien común mundial, y declare en ese tono su intangibilidad, de tal manera que se constituya en un patrimonio de la humanidad. Esto significará que no habrá preeminencias o derechos para que los estados puedan, sobre todo los poderosos, lograr dividendos económicos de un tema que ha rayado a la sociedad internacional y no se constituye evidentemente en el objeto de comercio, cuando debería ser, estoy persuadido que esa debe ser la voluntad planetaria en una vacuna de alcance global, donde el compromiso de todos los países sea para que todos la tengan, sin tener que hacer colas de espera como la hacemos para las pruebas moleculares hasta el día de hoy. Creo que la Organización Mundial de la Salud, que depende de las Naciones Unidas porque es un organismo de ella, en esta etapa tiene muchas cosas que hacer y muchas cosas que decir, en la medida en que aparezca menos en la foto con Xi Jinping o eventualmente con Donald Trump, que pudiera querer volver a acercarse, será mejor para la OMS, su carácter neutral, como una organización que tiene además este clímax del sentido humanitario, porque la salud tiene esa carga de sentido humanitario, de moral internacional, permita actos consensuados donde los países puedan, en vez de crear divergencias, buscar consensos, converger, que es lo que en estos momentos el mundo está esperando, que se pueda configurar todo un proceso donde todos y cada uno de los actores visibles alcancen una solución a este problema de alcance de naturaleza planetaria. Entonces, hemos revisado una organización internacional, un organismo internacional, su rol internacional. Vean ustedes la importancia que tiene la Organización Mundial de la Salud en esta coyuntura y en general en el sistema internacional, y el rol que deben de cumplir los estados, que en vez de presionarlos, pues deben de coadyuvar empoderándolas, como corresponde a una sociedad internacional sensata, con actores sensatos, donde las pugnas deberán dar paso al criterio de unidad, que es lo que debe gobernar el sistema internacional en el siglo XXI. Una vez más,
al Comité Euroamericano de Derecho Digital y a todos ustedes por la oportunidad que me brindan para llegar en esta noche de junio a todos y cada uno de ustedes con esta temática que les he ofrecido sobre las organizaciones internacionales, los organismos internacionales y de manera puntual sobre la Organización Mundial de la Salud. Con todos ustedes, tengan muy buenas noches.